Hola muchachos, bienvenidos a su segunda clase de la materia de integradora. Recordando un poco de lo que vimos en la clase pasada, vimos lo que era la definición de un proyecto. Ya sabemos que un proyecto es un esfuerzo temporal a partir de donde nosotros debemos de crear un producto o un servicio con un resultado único. Esto obviamente dando la solución a un problema real o cubriendo una necesidad. Nos dice que estos proyectos tienen diferentes características. Entre las características principales tenemos que es de tiempo limitado, es decir, debe de considerarse un inicio y un fin. No podemos dejar inconcluso ningún proyecto, ya que no se consideraría como tal. El siguiente punto a considerar es tener un objetivo claro. Este se refiere a qué objetivo debe de cumplir el proyecto. Desde un inicio, desde la planeación y la definición de un proyecto de TI, debemos de considerar qué objetivo es el que estamos buscando al crear este proyecto. Y el siguiente es paso a paso, es decir, debemos de llevarlo fase por fase y construirlo poco a poco. El tema de la clase del día de hoy es la definición del proyecto. Ustedes ya realizaron una actividad en la plataforma de Schoology donde seleccionaron a partir de una lluvia de ideas su mejor proyecto para definirlo y poderlo desarrollar en la materia de integradora. Sin embargo, es necesario que nosotros aprendamos a conocer cómo se deben de comenzar a definir dichos proyectos. La primera parte o una de las partes esenciales de todo desarrollo de software comienza con la fase de los requerimientos de software o también llamados requerimientos de proyecto. ¿Qué viene siendo un requerimiento? Un requerimiento es una restricción que debe de cumplir un producto de software. También se le denomina como una propiedad o característica. Nos dice la gestión de requerimientos que es la que establece que un sistema debe de hacer en cuanto, obviamente, a procesos, consultas, reportes, etc. En conclusión, un requerimiento es una característica esencial que todo software debe de cumplir. Los requerimientos de un proyecto de software se dice que son aquella etapa o parte esencial de la definición de un proyecto. ¿Por qué es importante la interacción de un cliente con las etapas iniciales de un proyecto? Porque el cliente es quien nos va a decir cuáles son los requerimientos esenciales que debemos de cumplir para el desarrollo del propio proyecto. Nos dice que el cliente pues es la fuente principal de estos requerimientos y nos dice que a partir de él debemos nosotros de aprender a obtener los requerimientos necesarios y óptimos para el desarrollo de nuestro proyecto en TI. Nos dice también que es el cliente, el cual nos va a platicar o nos va a expresar sus necesidades de información y las cuales nuestro proyecto deberá de cubrir. En la imagen podemos ver una pirámide de color azul. Si se fijan, hasta en la parte de arriba tenemos la necesidad del negocio. La necesidad del negocio en sí es el dominio del problema, es en sí el meollo del asunto que nosotros estamos tratando de dar solución con nuestro proyecto de TI. El siguiente nivel de la pirámide tenemos las características del sistema. A partir de lo que es las necesidades del negocio, nosotros vamos a obtener estas características y como consecuencia las especificaciones de software. ¿Por qué debemos de aprender nosotros a definir los requerimientos? Como ya vimos, los requerimientos son parte esencial. Sin embargo, si no aprendemos a definir correctamente dichos requerimientos, el éxito del desarrollo del software se va a ver mermado. Nos dice que no importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se analiza correctamente, pues obviamente va a frustrar el desarrollo y como consecuencia no vamos a conseguir el objetivo por el cual fue creada la idea del propio proyecto. Nos dice que una de las razones más comunes por la que un sistema falla es una mala definición de requerimientos. Imagínense ustedes que están iniciando un proyecto.
Sin embargo, no están haciendo una correcta definición de los requerimientos. Si no se hace una correcta definición de los requerimientos, por ende o por consecuencia, el software va a estar mal hecho. Entonces, es por ello que una de las etapas más esenciales dentro del ciclo de vida de desarrollo de un software es esta precisamente, la definición de los requerimientos. Nos dice que para escribir las especificaciones del sistema deben ser buenas, correctas, completas y obviamente medibles. ¿Para qué? Para llegar a cumplir el objetivo que andamos buscando con dicho proyecto. Dichos requerimientos se clasifican según su funcionalidad. Existen requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que describen lo que el sistema debe hacer, es decir, la funcionalidad por el cual fue hecho ese módulo o esa pequeña interfaz sobre la cual estamos trabajando. Nos dice que no se deben de considerar restricciones físicas y los requerimientos funcionales especifican exclusivamente el comportamiento del sistema. Por eso se les denomina requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales son aquellos que describen únicamente los atributos del sistema, del ambiente y pueden ser, por ejemplo, la gestión de requerimientos de interfaz, los diseños, alguna implementación, algunas reglas de negocio, de operación, de construcción. Es decir, todo aquello que no tenga que ver con la funcionalidad principal del propio sistema. Nos dice que los requerimientos funcionales deben de redactarse de una manera que el lector los pueda entender. ¿Qué manera se puede entender? Pues de una manera muy sencilla y muy práctica. Nos dice que lo importante es definir una forma estándar para expresarlos y ser consciente, ¿sí?, que obviamente son o deben de ser documentados. Asimismo, los requerimientos funcionales no necesariamente tienen que definirse en forma narrativa. Existen inclusive algunos diagramas o diagramas de flujo, los cuales nos pueden dar la opción de poder entender o definir requerimientos funcionales. Nos dice también que para poder comenzar con lo que viene siendo la clasificación de los requerimientos, obviamente tenemos que empezar con la recabación de ellos. ¿Qué es la recabación de los requerimientos? Es la etapa inicial del análisis de requerimientos. Recabar significa juntar o de varias fuentes yo tener o hacer un concentrado de información recabada a través de diferentes herramientas como lo son la observación, la entrevista y otras como lo pueden ser tipos de prueba o pláticas directamente con el usuario final. ¿Cuáles son algunos ejemplos de requerimientos funcionales? Yo aquí les estoy enseñando ejemplos de algún sistema que está en internet y cómo es que un requerimiento funcional se debe de redactar. Si vamos a leer, por ejemplo, nos dice, al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo de aprobación configurado en el sistema. Si se fija en un requerimiento funcional, es aquel que dijimos que me va a definir la funcionalidad principal. Entonces, este requerimiento que les acabo de leer está definiendo qué es lo que ocurrirá o cuál será la función que hará el sistema o cómo el sistema se tratará de comportar ante una acción del usuario. Otro ejemplo, el sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyecto. Si se fijan, es otro requerimiento funcional. ¿Por qué es requerimiento funcional? Porque me está diciendo qué es lo que va a hacer el sistema o cómo se va a comportar al momento que un usuario ingrese planes y cronogramas de proyecto. Ahora, vamos a ver los ejemplos de requerimientos no funcionales. Me regreso un poco a la definición para tenerla presente. Recuerden, requerimientos no funcionales describen solamente atributos del sistema, no se centran en la funcionalidad o en el comportamiento que el sistema debe de realizar según las tareas que el propio usuario haga dentro del propio sistema. Nos regresamos a los ejemplos. Aquí tenemos uno claro, nos dice, los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. Si se fijan, no está describiendo una función específica o el comportamiento
del propio sistema. Solamente está limitando, en este caso, los permisos de acceso. Esto más bien se relaciona estrechamente con las reglas de negocio. ¿Qué viene siendo una regla del negocio? Una regla de negocio son aquellas políticas que dentro de una empresa o dentro de una organización se establecen y estas llegan a su vez a clasificarse como requerimientos no funcionales. Un ejemplo de una política o de una regla de negocio podría ser que en un sistema de checada y de entradas y salidas de empleados, que la empresa indique que a los 15 minutos de checar el usuario o el empleado en este caso ya es considerado como retardo. Pero habrá otras empresas que, por ejemplo, solamente lo dejen en 10 minutos o hasta 5. Por eso se les denomina requerimientos no funcionales, porque son aquellos que se adaptan y que no definen la funcionalidad del propio sistema. Otro ejemplo, todos los sistemas deben de respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. Si se fijan, tampoco estamos hablando de cómo se va a comportar el sistema, solamente estamos hablando de tareas extras y cómo es que debe de funcionar todo alrededor del propio sistema. Este sería la clase que quedamos en que les iba a grabar, muchachos. Van a tener en su plataforma esta presentación y la tarea o las actividades más bien de esta semana también van a estar en la plataforma de Schoology. Es importante que cualquier duda que ustedes tengan se comuniquen conmigo, ya sea al grupo de WhatsApp o al correo que les estoy dejando aquí. Cualquier duda, por favor, hacérmela saber con anticipación. Recuerden que hay un horario de atención hasta las 3 de la tarde. Repasen tantas veces sea necesario este video para que así les quede claro el tema, ya que de ello dependen las actividades de lo que es esta semana. Entonces los estoy viendo en la siguiente clase, muchachos. Nos estamos viendo.